el químico farmacéutico, en este segundo webinar internacional Desafíos y Oportunidades en Ciencias Farmacéuticas 2024. El día de hoy tenemos un ponente que es de Venezuela, es el PhD Gerson Márquez. Para conocer un poco sobre nuestro ponente, él es doctor en física de la materia condensada de la Universidad de los Andes, Venezuela. Es licenciado en física de la Universidad de los Andes, Venezuela. Es docente e investigador en la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, es docente e investigador en la Universidad de los Andes, Venezuela. Es calificado como investigador RENACID con experiencia en síntesis y caracterización de nanopartículas para aplicaciones biomédicas y de remediación ambiental. Asimismo, Gerson tiene importantes contribuciones en lo que es la nanotecnología y el día de hoy nos acompaña con un tema titulado Impresión 3D con nanomateriales para su uso en aplicaciones biomédicas. Gerson, adelante, por favor, tienes todos los accesos, puedes compartir pantalla y la escena es tuya. Ok, buenas noches con todos. Gracias, Elvis, por la invitación y por la presentación. A ver, bueno, acompañándolos nuevamente en este seminario internacional que ustedes vienen organizando desde el año pasado hasta la segunda edición, ¿no? Entonces, a ver, ya voy a compartir la presentación y, iniciamos. Un momento. Ya. Ok, bien. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Tal como Elvis lo comentaba, bueno, mi nombre es Gerson Márquez, soy docente investigador de la Universidad Tecnológica del Perú, acá en la sede de Arequipa. Pertenezco al grupo de investigadores que trabajamos allí, pues haciendo algunas cosas marcadas en distintas áreas, principalmente en cuestiones que tienen que ver con aplicaciones medioambientales, ¿no? Entonces, por problemas de inestabilidad acá con mi red, voy a desactivar durante la presentación mi video y ya después lo vuelvo a encender, ¿sí? A ver, entonces, a continuación, pues voy a hablarles un poco sobre un tema en el cual estoy iniciando algunas investigaciones ahora que tiene que ver con impresión 3D con nanomateriales para su uso en aplicaciones biomédicas, ¿sí? Eh, La impresión 3D yo creo que ya es ampliamente conocida, ¿no? Se dio a conocer mucho en estos últimos años. Quizás esto de la pandemia, de la COVID-19, hizo que se desarrollara una serie de implementos a partir de esta tecnología de impresión 3D y que fue ampliamente pues, conocida, incluyendo o sobre todo lo que tiene que ver con eh, eh, algunos implementos para protección individual, ¿no? Ahora, la impresión 3D, también conocida como manufactura por adición, pues es un conjunto de procesos que permite crear objetos tridimensionales a partir de un diseño digital, a partir simplemente de un diseño que se realiza por medio de un software en computadora. Eso se lleva al equipo, a la impresora 3D y se convierte pues en algo tangible, en algo en efecto tridimensional construido a partir de un material que se desee, que se determine. Hay una diversidad de materiales de los cuales justamente voy a estar mencionando algo a continuación. El proceso de fabricación por medio de impresión 3D consiste en superponer capas sucesivas de un material de acuerdo con las secciones transversales de un modelo 3D. Entonces, como ir depositando capa a capa un determinado material y a partir de ahí se va construyendo y obteniendo el cuerpo, la pieza, el objeto que se desee, ¿sí? Es algo como lo que justamente se observa en esta figura que vemos a la derecha, donde se está imprimiendo una mano, ¿no? Allí poco a poco el material se va depositando capa a capa hasta que se va obteniendo el objeto o la pieza que se desee. Eh, Voy a recordar un poco o hablar un poco sobre la evolución de la impresión 3D, de dónde ha comenzado todo esto, para poder llegar a nuestros días y entender un poco de qué es lo que se está haciendo en la actualidad enmarcado en esto de las tecnologías de impresión 3D. Bueno, prácticamente los inicios de todo esto se dan alrededor de 1977 cuando se crea la primera impresora láser. Esta impresora simplemente para imprimir con tinta, ¿no? Lo que nosotros ampliamente
hemos utilizado y seguimos utilizando para imprimir textos, por ejemplo, imágenes y papel. Pero a partir de este invento, justamente surge un nuevo concepto de impresión, pues ya ahora aprovechando materiales, ¿no? Y es de ahí donde empiezan a desarrollarse de manera gradual distintas tecnologías ya para impresión en 3D con distintos tipos de materiales. En el año 1981 justamente se crea realmente dos métodos de fabricación aditiva por un japonés que se llama Hideo Kodama, y él patenta estos dos métodos, ¿sí? Que consistían básicamente en la creación de un modelo de plástico tridimensional con un polímero que era fotoendurecible al aplicársele una radiación ultravioleta. Después, 3 años más tarde, en el año 1984, se crea una de las tecnologías principales y ampliamente utilizadas para impresión 3D, que es la estereolitografía. ¿Sí? La estereolitografía ya es patentada por Chuck Hull, y básicamente este proceso de estereolitografía pues se basa también justamente en un proceso en el que se añaden capas mediante un curado de fotopolímeros, también con láseres de alta potencia, ¿sí? Y que va creando ese curado y deposición de las capas y formación del cuerpo, del material. Después se crea la tecnología SLS. La tecnología SLS es otra de las técnicas también utilizadas, que consiste en la sinterización por medio de láser de un polvo, y con ello, o sea, como el fundido de ese polvo, ir obteniendo la pieza, el cuerpo que se desee formar, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando de los años 84, 87, hace eh, prácticamente 40 años, cuando se ha desarrollado las principales tecnologías que se emplean incluso hoy día para el desarrollo de piezas por medio de impresión 3D. Después se crea en el año 89 el modelo por deposición fundida, que es quizás la tecnología de impresión 3D que conocemos más y que seguramente ustedes han visto, esta que emplea como unos carretes de filamento, como si fuesen unos hilos que se van fundiendo, ¿sí? Y ese material fundido, ese plástico fundido o cualquier material que se esté colocando allí, que se esté fundiendo, después se va depositando capas por capas, ¿no? Esa es justamente el método de deposición fundida que fue desarrollado en el año 1989. La primera impresora de estereolitografía sale al mercado en el año 1992, fíjense, o sea, estamos hablando de hace más de 30 años, justamente donde sale la primera impresora al mercado. Sin embargo, sí, poco a poco empiezan distintos desarrollos ya enmarcados tratando de poner la mirada hoy, que tiene que ver con a las aplicaciones biomédicas. Empiezan a verse los desarrollos a partir de 1999, ¿sí? Ahí se dan los primeros pasos de la impresión 3D en medicina. Se vuelve realidad esto cuando se imprime una vejiga urinaria que es desarrollada en un laboratorio y fue trasplantada a un paciente, ¿sí? Utilizando un recubrimiento sintético donde se utilizaron sus propias células, las células del paciente. Entonces, esto hace 25 años. Después, en el año 2002, se crea el primer riñón funcional impreso en 3D. Eh, en el año 2005, bueno, ya empiezan a aparecer algunas otras cosas que se salen un poco de esto de lo que estamos hablando de aplicaciones biomédicas, porque, bueno, esto de fundación de RepRap es una red colaborativa y que tiene que ver con todas las personas que han desarrollado, ¿no? Trabajos enmarcados en impresión 3D. Bueno, la primera impresora de SLS, de esta sinterización de polvo por láser, sale al mercado en el año 2006. La primera impresora de comida, fíjense, en el año 2007, la primera impresora de comida en donde, que fue desarrollada en el Instituto de Manhattan, se imprimieron galletas, queso, purés con distintas formas, ¿no? Y a partir de ahí ya se abrió todo un abanico de posibilidades justamente relacionado con la industria alimentaria utilizando este tipo de tecnologías. En el año 2008 se crean
ya la primera impresora autorreplicante, o sea, una impresora que era capaz de poder generar ya sus propias, las piezas que podían servir de repuesto para ella misma, digamos, ¿no? En el año 2008 se crea la primera pierna de prótesis impresa en 3D. Luego, en el año 2009, en el año 2009 se crea el primer vaso sanguíneo impreso en 3D, ¿sí? Con esto prácticamente estamos llegando a la bioimpresión con tecnología 3D. Allí se imprimió ese vaso sanguíneo eh, a partir de utilizando tejidos orgánicos, ¿no? Fue el primer paso realmente enmarcado con esto de vasos sanguíneos como tal. Después, bueno, hay otros avances relacionados con el desarrollo del primer avión y coche impreso en 3D. Por supuesto, estamos hablando de aviones no tripulados, ¿no? Pequeños y realizados completamente con materiales como polímeros. Eh, la primera impresión 3D en oro y plata. En el año 2012, el primer implante de prótesis de médula impreso en 3D fue obtenido. El primer exoesqueleto, el primer exoesqueleto, sí, impreso en 3D hace 12 años, en el año 2012, y ya prácticamente ahí en adelante, bueno, empieza a hacerse más común el uso de la impresión 3D a nivel mundial. Después pasó a ámbitos como, o a sectores como el de la construcción. Con el 2013 se construyen las primeras casas impresas en 3D en su totalidad, utilizando hormigón con materiales reciclados, ¿no? Luego, en el año 2015 se fabrica el primer medicamento impreso en 3D, ¿sí? Esto fue justamente con un medicamento llamado Spritan para controlar los ataques epilépticos, ¿sí? La idea era que con la impresión 3D se fabricó esto por capas, ¿sí? Y con esta impresión 3D de medicamentos se estaban logrando algunas ventajas como que se obtenía una distribución más uniforme del medicamento, por ejemplo, ¿no? Eh, También se destacaba la aceleración de disolución de la pastilla al entrar en contacto con un líquido, ¿sí? Facilitando la ingesta y garantizando la absorción de una manera rápida. Eh, Luego, en el año 2019, se crea esto que está mostrándole justamente en la parte inferior, el primer corazón diminuto y funcional impreso en 3D. Fue desarrollado por un grupo de investigadores en Israel y ya, como justamente lo mencionaba hace unos minutos, cuando empieza la pandemia de la COVID-19, se ha hecho muy común el uso de las impresoras 3D, sobre todo estas de filamentos de posición fundida para distintos eh, dispositivos, ¿no? Que va a emplearse en medio de todo lo que era la prevención de contagios en medio de la pandemia. Eh, los eh, EPIs, por ejemplo, y después, en el año 2021 también hay un avance importante que tiene que ver con la creación de la primera prótesis ocular fabricada con impresión 3D, ¿no? Entonces, fíjense que hay toda una diversidad de avances que se han logrado en distintas áreas, pero sobre todo se destacan mucho los avances logrados en lo que tiene que ver con biomedicina en general, ¿no? Ahora, las principales tecnologías de impresión 3D, justamente ya las venía mencionando a medida que hacía ese recuento de la evolución histórica de, de la impresión 3D, pero la más conocida y ampliamente utilizada es el modelado por deposición fundida, esta, que es la que justamente emplea los filamentos, estos rollos de distintos materiales, tiene esa particularidad justamente de que permite utilizar un abanico amplio de materiales, ¿no? Que van desde los más básicos como el ácido poliláctico, el PLA, o hasta unos materiales que son mucho más sofisticados y complejos, ¿sí? Como ASA u otros polímeros realmente bien eh, para aplicaciones muy particulares, ¿no? Entonces, pero la idea básicamente es que ese material se va fundiendo y a medida que se va fundiendo se va depositando
por capas, dándole forma a el objeto o pieza tridimensional que se quiera fabricar, ¿no? Esa es la idea de esa técnica FDM, modelado por disposición fundida. Tiene una ventaja que se puede hacer prototipados rápidos, realmente es de bajo costo. Sin embargo, tiene una desventaja que es la superficie, la textura, el acabado de las piezas no es tan fino. Entonces requiere a veces de algunos tratamientos adicionales de mecanizado o el uso de ciertos solventes o técnicas adicionales para darle mejor acabado y obtener el resultado deseado luego de la impresión. En la estereolitografía, el SLA, ya es una técnica en la que el material que se usa para la impresión no es en plástico como tal, como el otro que se iba fundiendo, sino se tiene una resina polimérica, y esa resina se va eh, prácticamente endureciendo con producto de la radiación, de que se hace incidir sobre ella una radiación láser, específicamente con una longitud de onda en el espectro ultravioleta, y esa resina que es activa con la radiación ultravioleta, pues se va endureciendo y formando capas justamente que, al irse depositando una sobre otra, terminan dándole forma al objeto que se quiera producir, ¿no? Que se quiera fabricar. Esta técnica permite obtener ya cuerpos con un acabado mucho mejor. Es una de las técnicas de impresión o de las tecnologías de impresión, pues, que tienen mayor tiempo y y se emplean en más áreas tecnológicas. Y es porque, pues, también ha permitido que los fabricantes de este tipo de materiales para impresión 3D hayan desarrollado materiales con distintas propiedades, ¿no? Que puedan ser utilizados justamente para aplicaciones biomédicas, para, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones odontológicas, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con otras áreas ya más industriales, de tecnología, de manufactura en general, ¿no? Y después tenemos el sinterizado selectivo por láser, en el que el material que se utiliza para la impresión 3D no está ni plástico, digamos, un solidificado, ni tampoco en resina, sino que ahora se tiene en polvo, ¿no? Entonces hay un polvo sobre el cual se hace incidir una radiación láser de alta potencia, y esa radiación láser va fundiendo esas partículas de polvo y las va como que juntando. Y también por capas, digamos, se va a ir formando la estructura tridimensional del objeto que se quiera fabricar, ¿no? Entonces, esta es ampliamente utilizada también a nivel industrial, y sobre todo desde el punto de vista no solo tecnológico, sino a nivel académico, que permite justamente el prototipado rápido y de piezas bastante resistentes de, eh, de distintos cuerpos que se deseen, por ejemplo, para piezas de maquinaria o distintas aplicaciones de este tipo. Ok, particularmente lo que tiene que ver con aplicaciones biomédicas de la impresión 3D. Bueno, la impresión 3D ha servido para el desarrollo de modelos tridimensionales para planificación quirúrgica, por ejemplo. Esto tiene una gran utilidad, ¿sí? Porque permite, pues, preparar, practicar, anticipar qué puede suceder en una intervención quirúrgica antes de llevarla a cabo, ¿no? Con esto, por supuesto, ayudaría al equipo médico a aumentar la precisión, disminuir riesgos, reducir tiempos y posibles complicaciones que se puedan presentar en medio de la ejecución ya de una cirugía que requiera, pues, que sea delicada, ¿no? Al final. Por supuesto, lo que tiene que ver con prótesis y órtesis personalizadas. Ya lo mencionábamos, uno de los desarrollos que se han logrado justamente de esto del uso de la impresión 3D
en biomedicina es el desarrollo de prótesis, por ejemplo, o de órtesis, que ya son personalizadas y la ventaja justamente de la impresión 3D tiene que ver con eso, aunque como todo se hace con un software, ahí se hace el diseño y se puede adecuar las dimensiones, cualquier mínimo ajuste que requiera para un determinado paciente, para una persona y que deba ser pues, personalizado el uso, se puede ajustar y simplemente ya eso es tomado en cuenta en el momento de la fabricación del cuerpo completo de la pieza que se desee, ¿no? Entonces, es una gran ventaja de la impresión 3D el poder realizar esa personalización de prótesis y de órtesis. También tenemos lo que tiene que ver, por supuesto, con ingeniería de tejidos y órganos, ¿no? Para el trasplante de órganos, regeneración de tejidos, de huesos, todo esto. Y veíamos en toda esta evolución de la impresión 3D cómo se han ido logrando grandes avances desde hace prácticamente 25 años para acá, ¿no? En todo lo que llevamos del siglo XXI. Hay avances relacionados con esto de ingeniería de tejidos y Ok, ya no, relacionado con esto, ¿no? Y el título tiene que ver con el uso de impresión 3D, pero con nanomateriales. ¿Por qué nanomateriales, no? La nanociencia y la nanotecnología es otra de las áreas de investigación y desarrollo tecnológico que ha tenido gran impacto en estas últimas décadas, quizás más en las últimas 2 décadas, y es porque hace que converjan, ¿no? El conocimiento de distintas áreas, física, biología, química, y se juntan y permiten pues el desarrollo conjunto de toda una serie de nuevas tecnologías apoyándose en todo ese conocimiento, ¿no? De las distintas disciplinas. Entonces, esto ha llevado a que materiales como las nanopartículas, ¿sí? Que son estos materiales que tienen tamaños que van entre el 1 nanómetro y 100 nanómetros generalmente, puedan ser aprovechados para pues, desarrollar nuevos materiales que tengan mejores capacidades, mejores propiedades, mejores características y que pues su funcionalidad sea aprovechada al máximo, ¿no? Dentro de estas nanopartículas tenemos materiales con distintas formas, distintos tamaños, por supuesto, distintas geometrías, como los que vemos en la parte inferior de esta imagen. Esas nanopartículas pueden ser obtenidas a nivel o en laboratorio, por ejemplo, por distintos métodos, métodos químicos, métodos físicos, métodos biológicos. Quizás los más utilizados son los métodos químicos, son los que particularmente tengo experiencia, he venido trabajando en estos años. Métodos como coprecipitación, descomposición térmica, microemulsión, deposición química, métodos hidrotérmicos. Hay muchos más métodos que los que puedo nombrar acá, pero con esto lo que quiero mostrarles es que hay una diversidad de métodos que existen para poder obtener, sintetizar nanopartículas de distintos materiales y depende, pues, por supuesto, de para qué se quieran, con qué geometría se quieran, qué características se deseen, ¿no? Ahora, las nanopartículas tienen propiedades únicas, propiedades diferentes a los materiales masivos y en gran medida es por una alta relación superficie-volumen que presentan. Esto se debe a que gran parte de los átomos que tienen las nanopartículas se encuentran expuestos en la superficie más que en el interior del material. Eso es lo que se muestra en este gráfico, donde se ve que a medida que el tamaño se reduce, ¿sí? El porcentaje de átomos en la superficie aumenta, mientras que el porcentaje de átomos en el interior disminuye. Y eso impacta de manera directa sobre el resto de propiedades, sobre las propiedades que presenta el material. Todas las propiedades físicas y químicas se ven afectadas en gran medida por esto, por esta reducción en el tamaño y por este aumento de la relación superficie-volumen. ¿Sí? Ok, hay nanopartículas cero dimensionales, que es lo que les mostraba hace un momento, o sea, materiales cero dimensionales, y están los nanomateriales unidimensionales y dos dimensionales. Los unidimensionales son los nanohilos, por ejemplo, como los que se muestran en esta micrografía, que se ven como una especie de varillitas, parecieran unos em, eh, unas varillas pequeñas, ¿no? Allí puestas simplemente, ¿ves? Unos fósforos allí. O también tenemos los nanotubos de carbono, que imagínense un enrollado formado de átomos de carbono que forman como una especie de tubo hueco, ¿no?
Pero también tenemos los nanomateriales dos dimensionales como las nanocapas o las nanopelículas delgadas, ¿sí? Nanocapas, nanorecubrimientos, digamos, que tienen un espesor nanométrico, pero sus dimensiones ancho largo pueden ser ya más grandes, micrométricas o mayores, ¿no? Y estos materiales, igual que las nanopartículas, pueden ser también aprovechados, por supuesto, para distintas aplicaciones e incluidos junto a los polímeros o otros materiales de impresión 3D para el desarrollo de materiales funcionales que tengan aplicaciones en la biomedicina, por ejemplo, ¿no? Ok, la integración de nanomateriales en impresión 3D tiene ciertos beneficios, ¿no? Beneficios de incorporar los materiales, nanomateriales en impresión 3D pueden ser mencionados como la mejora de las propiedades mecánicas, por ejemplo, como la resistencia y la elasticidad de los materiales. Por supuesto, estamos hablando de prótesis, por ejemplo, de órtesis, pues, requiere que sean resistentes, por ejemplo, y de allí que esos materiales que sean empleados para la impresión 3D de esas prótesis, por ejemplo, sean resistentes y la inclusión de nanoestructuras pueda ayudar a eso, ¿no? También puede aumentar la biocompatibilidad y funcionalidad del material utilizado para impresión 3D, ¿sí? Todo esto pensando, por ejemplo, en algunos dispositivos que puedan ser colocados en medio de trasplantes, por ejemplo, en el organismo, ¿no? Producción de piezas funcionales con propiedades antimicrobianas también es otra de los beneficios o ventajas que podemos ver de la incorporación de nanomateriales en los materiales de impresión 3D. Acá tenemos algunos ejemplos de nanomateriales utilizados para impresión 3D en el campo de la biomedicina. Por ejemplo, está el caso de la nanohidroxiapatita, que es usada para mejorar la osteointegración en implantes óseos, ¿sí? Polvo o nanopolvo, digamos, de hidroxiapatita puesto sobre eh, un implante, ¿sí? Y estas que pueden ser de alguna aleación metálica y la idea justamente es que este recubrimiento nanométrico ayude a mejorar ese proceso de osteointegración del implante. ¿Ya? Y ahí vemos justamente un trabajo relacionado con ello, en donde se utilizó PIC, XI y hidroxiapatita y eh, ortosilicato de magnesio como un composito de material, buscando justamente desarrollar algo, hacer una impresión 3D con esta finalidad de implantes para la columna. Sí, un trabajo reciente, un trabajo del 2023. Después tenemos, por ejemplo, también el uso de nanotubos de carbono para mejorar la conductividad eléctrica en sensores biomédicos. Se usan sensores para la detección de sustancias en estado líquido y gaseoso, por ejemplo, pero estos sensores funcionan en gran medida producto de la respuesta eléctrica del contacto del líquido o del gas con la superficie receptora o sensora del dispositivo. Y para mejorar la conductividad eléctrica se pueden utilizar estos nanotubos de carbono que mostraba hace un momento, prácticamente algo como lo que se ve acá. Aquí se muestra justamente un trabajo también reciente del año 2020. Se ha utilizado nanotubos de carbono recubiertos con plata para el desarrollo de sensores, ¿sí? Biomédicos, justamente. También el uso de nanopartículas de plata para aplicaciones antimicrobianas, no solo de plata, hay una diversidad de materiales que son empleados para este tipo de aplicaciones antimicrobianas como tal, ¿no? Antibacteriales. Aquí vemos justamente un trabajo en el que han desarrollado materiales de impresión 3D utilizando el PLA por la técnica FDM, en donde lo que hicieron fue incluir allí nanopartículas de plata, ¿sí? Y pues con la finalidad de desarrollar un material que tuviese un efecto antibacteriano. Después hay em, impresiones o 3D que pueden ser logradas, ¿sí? Utilizando diversos polímeros como fuente, como precursores o como matrices, pero y en ellos incluir prácticamente cualquier nanoestructura que nosotros queramos. Eso dependería de cuál es la función que se requiera realmente. Pero podríamos estar incluyendo, por ejemplo, nanoliposomas, nanopartículas poliméricas, nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanopartículas de sílica mesoporosa. O sea, son algunas posibilidades que son presentadas, por ejemplo, en este trabajo que me pareció interesante. Sí, un trabajo del 2021
un review realmente que muestra una serie de avances recientes de los últimos años, en donde se ha incluido en andamios impresos en 3D, ¿sí? Nanopartículas de distinto tipo para justamente tratar la regeneración de ósea, ¿no? Exactamente de un fémur, del fémur, es el caso que es tratado en ese trabajo. Entonces allí hay evidencias de cómo puede utilizarse y puede emplearse esta articulación, esta incorporación de los nanomateriales en en la impresión 3D, ¿no? Y sobre todo utilizando biopolímeros. Acá hay una tabla que lista justamente una serie de nanomateriales que han sido utilizados como nanopartículas de plata, de cobre, de zinc, nanopartículas de magnetita, nanopartículas superparamagnéticas, ¿sí? De óxido de hierro, de dióxido de titanio. Bueno, hay una diversidad de materiales que ya se han venido utilizando para incorporarlos en materiales de impresión 3D o como recubrimientos de cuerpos impresos en 3D con eh, distintos propósitos, ¿sí? Para aprovechar su efecto antibacterial, por ejemplo, para agentes de contraste en resonancia, en imagen por resonancia magnética, para termoterapia, y bueno, una serie de aplicaciones diversas que hay en el campo de la biomedicina y que pueden ser utilizadas justamente estas nanopartículas o nanomateriales en general, incluidos en los materiales para impresión 3D, ¿sí? Bueno, acá ya para hablarles un poco de por qué yo les presentaba esto, ¿no? Yo realmente en este campo estoy tratando de hacer una investigación ahora, en estos últimos meses, está recién iniciándose algo, y justamente lo que les voy a presentar rápidamente acá de qué va, ¿no? Lo otro es prácticamente una revisión, tengo conocimiento, sí, y experiencia en el desarrollo y estudio de nanomateriales para aplicaciones de remediación ambiental y para aplicaciones biomédicas, pero solo. Y aparte, por allí hay un antecedente también de estudios de materiales de impresión 3D o estudio de propiedades mecánicas de materiales de impresión 3D. Entonces ahora lo que está haciendo es como combinando ambos conocimientos y tratando de hacer algo que combine las dos cosas, ¿no? Y hay una investigación que recién estoy iniciando que tiene que ver con la mejora de las propiedades mecánicas de piezas fabricadas con resina de impresión 3D modificada con la incorporación de nanoestructuras. Aquí particularmente hay cuatro tipos de materiales que estoy considerando para incorporar en resinas de impresión 3D, que son nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas de sílice, nanohilos de nitruro de boro y nanotubos de carbono multipared, ¿sí? Multipared porque tienen prácticamente, son varios tubos concéntricos uno dentro de otro, como lo que se muestra ya al lado derecho. El objetivo de esa investigación que estoy desarrollando tiene que ver con evaluar la mejora de las propiedades mecánicas de tracción y compresión de piezas fabricadas con resina de impresión 3D modificada con la incorporación de diferentes tipos y concentraciones de nanoestructuras. Entonces, básicamente lo que he estado ya avanzando es parto de una resina que es comercial, resina, particularmente estoy usando una resina estándar de impresión 3D por la técnica de SLA y allí en esa resina estoy incorporando nanopartículas de distintos materiales. Acá lo que ya he avanzado es la incorporación de nanopartículas de óxido de zinc, tratando de hacer una incorporación de 3, 6 y 9% en peso en la resina, hasta obtener pues una resina uniforme. Por supuesto, allí se emplean algunos solventes en medio de la preparación de esa resina modificada, como alcoholes, etanol, por ejemplo, y otros reactivos, pero la idea es tener una resina que pueda ser utilizada, ¿sí? Para utilizarla en el equipo, en la impresora 3D, eh, láser, y allí poder imprimir las piezas o particularmente las probetas de estudio para este proyecto, que son probetas de ensayos de tracción y compresión, unas técnicas o siguiendo unas normativas que son de la ASTM. Después de imprimir esas probetas, se realiza, por supuesto, el lavado y curado en la unidad de este equipo y se obtienen unas probetas impresas como las que ustedes están viendo acá en pantalla, las que tienen como forma de paleta, ¿no? Parecen una paleta de remo. Esas son las
muestras o probetas para los ensayos de tracción. Y justamente ahí lo que se tiene son las que está a la izquierda es de la resina pura, es una resina de color negro, y la que está a la derecha ya se ve de color gris porque tiene nanopartículas de óxido de zinc que están allí incluidas y se ven pues de manera homogénea, ¿no? Las otras que se ven cilíndricas son las probetas para los estudios de compresión. La idea de esto, y es lo que justamente está por realizarse, es hacer medidas de esfuerzo de formación en condiciones sobre las probetas, tanto de compresión como de tracción, y poder determinar justamente si en efecto se logra una mejora en las propiedades mecánicas de las piezas fabricadas con impresión 3D al incorporar estas nanoestructuras y cómo impacta ese porcentaje de nanomaterial que es incorporado, ese 3, 6, 9% sobre las propiedades del material. Entonces, algo como esto es prácticamente lo que estamos por realizar ahora y pues ver justamente cómo cambia esto para determinar la resistencia máxima a la compresión, resistencia máxima a la tracción, el módulo de elasticidad y otros parámetros de interés desde el punto de vista de las propiedades mecánicas. Ya para cerrar, eh, bueno, con respecto a esto que les he estado comentando, ¿no? Quisiera simplemente hacer un comentario que lo que tiene que ver con investigación e innovación en la impresión 3D con nanomateriales para su uso en aplicaciones biomédicas, pues es todo un cambio, un campo súper abierto en donde hay mucho por hacer, en qué aportar. Aquí simplemente coloco algunas ideas en las que se puede trabajar y realmente o sea, no es tan difícil incursionar en esto. Lo que tiene que ver con impresión, por ejemplo, de andamios para ingeniería de tejidos, con el uso de nanomateriales para mejorar las propiedades mecánicas y antimicrobianas de andamios impresos en 3D, el uso de nanomateriales para mejorar la proliferación celular y la vascularización, también en lo que tiene que ver con implantes médicos y prótesis, ¿sí? Para el desarrollo de implantes impresos en 3D con recubrimientos de nanomateriales para evitar infecciones, lo que tiene que ver con liberación controlada de fármacos, ¿no? Dispositivos para la liberación controlada de fármacos, específicamente usando matrices de impresión 3D, que tengan nanopartículas incorporadas que permitan controlar la tasa de liberación de medicamentos. Por ejemplo, nanopartículas magnéticas que respondan a la aplicación de un campo magnético alterno y que bajo ese efecto de la aplicación del campo magnético alterno se experimente un calentamiento y que puede ser, por ejemplo, una resina fotosensible o quizás un hidrogel por allí que vaya liberando de manera controlada un determinado medicamento sobre un lugar específico del cuerpo. ¿Ya? O sea, hay algunas cosas que se podría hacer aprovechando impresión 3D combinada con nanomateriales. ¿Sí? Bien, bueno, eso es lo que les quería compartir con ustedes en estos minutos. Creo que me pasé un poco de tiempo, me han indicado. No sé, eh, gracias por su atención. Quedo, por supuesto, pendiente de cualquier comentario, cualquier pregunta que deseen realizar. Bien, Gerson, excelente, excelente exposición. No, estás en el tiempo todavía porque era 45 minutos. De 30 a Oh, 45 ok, minutos. Está ya, en lo perfecto. óptimo, en lo óptimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de, de los asistentes, por favor, para que pueda resolverse. Gerson, yo voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué equipamiento necesitaría cualquier persona, o sea, que se quiera dedicar a la investigación o de repente hacer sus tesis en ese tema de las impresiones 3D con nanomateriales? ¿Qué equipamiento es básico para poder desarrollar esta síntesis, excluyendo la caracterización, claro? Ya. A ver, bueno, para poder incursionar y hacer trabajo relacionado con esto, con el desarrollo eh, de materiales de impresión 3D, digamos, mejorados e incluyendo nanopartículas o nanomateriales diversos allí, habría que, en primer lugar, bueno, depende de si se tiene ya o se ha adquirido el nanomaterial que se quiera utilizar y se tiene un material comercial, por ejemplo, pues no sería necesario la síntesis. Ahora, si se requiere hacer la síntesis, por supuesto, todo lo que tiene que ver con
infraestructura básica necesaria para sintetizar nanomateriales. Si son métodos químicos, por supuesto, todo lo que nosotros conocemos en un laboratorio de química, ¿no? De campanas de extracción, eh, estufas, centrífugas, agitadores, todo esa infraestructura, implementos que se necesitan, eso para la síntesis del nanomaterial, ¿no? Ahora, después, por supuesto, para poder desarrollar eh, nanomateriales o materiales de impresión 3D que incluyan nanomateriales, pues esto que venía mencionado también sería necesario, por supuesto, todo lo de agitadores, el resto de infraestructura, un laboratorio de química, pero adicionalmente, pues es indispensable contar con un equipo de impresión 3D, ¿no? Y depende, pues, con cuál de las tecnologías que se quiera trabajar. Fíjense que yo hablaba de tres tecnologías y la tecnología de deposición de material fundido, que es la estándar esta del plástico en carretes, esa puede ser utilizada e incluyendo nanomateriales allí, pero lo que tiene que hacerse básicamente es fundir. Es como que agarres, fundas el plástico, incluyas el nanomaterial allí y después entonces vuelves a generar el filamento. Entonces tienes que pasarlo por una extrusora en donde generas el filamento prácticamente con las características similares a el rollo de filamento que uno compra y después con eso utilizarlo en la impresora 3D para fabricar las probetas que quiera estudiar o las piezas que desee fabricar, dependiendo de en qué se quiera ya emplear ese material. Si se utiliza esta otra tecnología, por ejemplo, la de resina polimérica, es que creo que es un poco más sencillo, por eso justamente estoy trabajando con ella en este momento en ese proyecto que les comentaba hace unos minutos, y es porque el material de impresión 3D está en líquido, y entonces el líquido, pues es más fácil pues, introducir el nanomaterial que tengas, bien sea sintetizado o adquirido comercialmente. Se coloca, generalmente esos nanomateriales están en polvo, se colocan allí y si se establece pues una relación en peso, es sencillo, simplemente no hay que determinar las cantidades adecuadas a emplear y ya hacer la mezcla. Hay que utilizar, como lo decía, algunos solventes algunas veces para darle estabilidad, a garantizar que la mezcla sea homogénea y que además el producto final, la resina que se obtenga, siga manteniendo la viscosidad, consistencia, que tenía prácticamente la resina original sin haber sido modificada, ¿no? Y esa ya se emplea de manera directa en el equipo de impresión 3D y se realiza el prototipaje o la fabricación de los componentes, piezas o probetas que se desee, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, infraestructura de un laboratorio químico, de un laboratorio de química, la que conocemos habitualmente, y si ya queremos trabajar con impresión 3D, necesitaríamos una impresora de FDM, digamos, de las estándares que conocemos de filamento, o de estas otras. Quizás la de polvo, eh, para efectos de incorporación de nanomateriales, no es tan práctica, ¿sí? Porque es difícil conseguir que se junten, o sea, en medio de la sinterización vaya generándose una sinterización homogénea de material de impresión 3D con nanomaterial a incorporar. Y eso hace que realmente sea bien complejo poder hacer este tipo de estudios, incluyendo nanomateriales en estos sistemas de impresión 3D. ¿Sí? Excelente, Gerson, gracias por la respuesta. En el chat tenemos una pregunta de la colega Rocío Delgado. Dice, en el Perú tenemos algunas empresas que ya trabajan con impresiones 3D en prótesis, por ejemplo. Sí hay, a ver, hay varias empresas que prestan servicios de impresión 3D prácticamente de manera industrial. Los equipos de impresión 3D que son ampliamente conocidos son sobre todo estos de impresión con filamento y los que son como de taller, estos equipos abiertos que uno ve como una base y cómo se mueve en el plano XY, en el plano bidimensional el equipo y vas haciendo la deposición y todo lo hace sin necesidad de tener una cámara aislada ni nada y utilizando el plástico pues más barato y más fácil de emplear, que es el PLA, el ácido poliláctico. Sin embargo, cuando se requiere trabajar con eh, otro tipo de materiales, por ejemplo, que ya las condiciones son diferentes, se necesitan temperaturas controladas y pues por supuesto temperaturas a veces superiores a 300 grados Celsius
y otras series de condiciones como flujos de aire u otras características en condiciones en medio de la impresión, pues a veces, como, si no se tiene un equipo que es muy costoso, lo ideal es recurrir a este tipo de servicios que prestan empresas. Hay empresas, no estoy seguro, por ejemplo, acá en Arequipa, pero nosotros por experiencia, un proyecto que hace poco estábamos, se hizo, se averiguó al respecto y hay empresas en Lima que simplemente envías el diseño de qué es lo que se quiere hacer, dices de qué material lo quieres y mandas a imprimir, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de prótesis o de, de órtosis, que son cosas externas y que se necesita que sean resistentes, quizás ese tipo de materiales que son empleados para diversas aplicaciones industriales pueden ser útiles, ¿no? Sean resistentes, que no sean tan, que sean livianos también y se emplearían ya. Ya cuando estamos hablando de usos, por ejemplo, de ingeniería de tejidos, por supuesto algo para trasplantes, algo que vaya en medio de una cirugía o allí para la restauración ósea, ahí ese tipo de cuestiones ya es por supuesto mucho más delicado y no creo que el servicio al menos lo tengamos disponible acá dentro del país. Ya es algo por supuesto mucho más restringido y controlado, ¿no? Pero hay otras aplicaciones que sí son las que tienen que ver con el campo de la odontología. Allí hay un montón de cosas que incluso ya a nivel de laboratorios odontológicos particulares tienen sus propias impresoras de estas de resina y realizan sus trabajos y sus impresiones 3D allí de prótesis y sin ningún problema porque realmente es bien sencillo y práctico y no requiere un conocimiento súper sofisticado al respecto, ¿no? Pero sí que hay algunos laboratorios o empresas que prestan servicios de impresión 3D. En el caso de prótesis, seguramente, pero como para prótesis, digamos, de una pierna, ¿no? O de órtosis de algún brazo, algo para rehabilitación por allí. ¿Sí? Excelente, excelente, Gerson. Justamente me robaste la pregunta. Te iba a preguntar cómo garantizas la homogeneidad de las nanopartículas en los polímeros. Antes de proceder a hacer la impresión, ¿realizas un tipo de mezcla con un agitador? ¿Cómo sabes que están, antes de proceder con la impresión, cómo sabes que las nanopartículas están completamente dispersas en el polímero? Sí, no, a ver, para realmente asegurar eso, es casi que obligatorio hacer una caracterización del material después de la impresión, ¿no? Esas probetas, por ejemplo, que mostraba, están pendientes a ser caracterizadas. Lo que se piensa hacer allí son estudios con espectroscopía infrarroja, por ejemplo, y además de eso, microscopía electrónica de barrido y EDS que permita hacer un barrido en la sección transversal al menos de la probeta, en una zona allí que permita ver qué tan homogéneo es eso. Porque a pesar de que, o sea, lo que se hizo fue seguir todo un procedimiento, una ruta de preparación que buscaba que la suspensión, digamos, o que se tuviese como una resina que al final era como un coloide en donde las partículas estaban suspendidas y que en el tiempo se mantenían de manera homogénea, que no se veía que decantaban y entonces el polvo, por ejemplo, el óxido de zinc se iba al fondo. Eso afortunadamente no se vio, no pasó, ¿no? Entonces por eso tenemos expectativas de que funcionó, pero está pendiente por verificarse. ¿Sí? Si en efecto eso está distribuido de manera homogénea o no, ¿sí? Entonces, los indicativos de lo que teníamos en el momento de la preparación de la resina e incluso las probetas que se imprimieron, que se ven homogéneas, no se ven grumos, o sea, o unas zonas más coloreadas, más blancas que otras o algo así, eso nos da la impresión de que todo de que salió bien, pero hay que confirmarlo y lo único es por medios por medio de técnicas de caracterización como microscopía electrónica de barrido, por ejemplo, EDS o FTIR, lo que indicaba. Excelente, Gerson. Muchas gracias por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor.
Bien, me parece que no. Gerson, a nombre del Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, te extendemos una felicitación por el trabajo de investigación, de investigador que tú realizas aquí en nuestro país. Asimismo, también queremos extenderte un sincero agradecimiento por haber aceptado invertir un poco de tu tiempo en difundir este tipo de tecnología que tú trabajas y asimismo también plantearte que en un futuro también eh, se pueda dictar de repente o un curso o de repente otra ponencia como la de ahora. Muchísimas Bueno, gracias, Diego. perfecto, de nada. Estamos para apoyarnos y seguir colaborando, Elvis. Bueno, gracias por la invitación y bueno, nos mantenemos en comunicación. Un fuerte abrazo. Listo, Gerson. Muy buenas noches. Buenas noches.